Entonces en el estudio de esta mañana, vamos a compartir algunas formas de obrar del diablo. Algunas formas de obrar el diablo. Todos nosotros tenemos que tener conscientemente de que estamos en una lucha espiritual. Actualmente el cristiano está luchando en primer lugar contra su viejo hombre, está luchando contra el mundo y también con el diablo. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, somos adversarios, somos enemigos declarados, y el cristiano debe de estar preparado, porque es una lucha constante que el diablo está tratando de desviar nuestra atención, de hacernos caer, de desviar nuestra vida de los propósitos y los planes de Dios. En Efesios capítulo 6, y ya les invito a buscarlo, en Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12, vamos a ver qué dice Dios en su palabra en Efesios capítulo número 6, versículo 11 y 12. Dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Entonces la Biblia nos está diciendo que tenemos una lucha y que el diablo está tratando de hacernos caer. También el versículo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, que hay un enemigo que está tratando de hacernos caer, que nos está tirando dardos, que está acechando nuestra vida y que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Jesús habló del diablo como el padre de mentira. Dice la Biblia en Juan 8:44, y nuestro hermano Nahum nos puede leer Juan 8:44 y Topi Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Vamos a ver en estos pasajes de la Escritura cómo la Biblia habla de que debemos de estar preparados. Juan 8:44, Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús está frente a un grupo de judíos que se creían ser hijos de Abraham, se creían tener una relación verdadera con Dios, pero su vida, su accionar les identificaba con Satanás. Y Jesús dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, él es mentiroso y padre de mentira. También en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice lo siguiente. Sí. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Dice que engaña al mundo entero. Es una advertencia, y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de estar preparados y saber cuáles son algunas formas de las cuales obra Satanás, para que estemos preparados, para que no nos dejemos tentar, para que no caigamos en el pecado. Entonces vamos a estar hablando en esta mañana de 5 métodos que usa el diablo para engañar. Y el primero que vamos a compartir es los milagros. Los milagros. Satanás también hace milagros. No todos los milagros vienen de parte de Dios. En ocasiones creemos que el diablo no tiene ningún poder, pero debemos tener presente que la Biblia le llama el Dios de este siglo. Dice la Biblia, y no lo busquen, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, el Dios con minúscula, el Dios de este siglo, y llama a Satanás el Dios de este siglo. También en Efesios capítulo 2, versículo 2, vamos a buscarlo. En Efesios capítulo número 2,
Efesios capítulo número 2, versículo 2, dice así. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, refiriéndose a Satanás, refiriéndose a todo ese ejército que acompaña a Satanás, que es contrario a la iglesia y que trata de destruirnos. Muchas veces en la palabra de Dios se nos dice que el diablo está destruido, que el diablo está vencido, y es una realidad. Pero nosotros comenzaremos a disfrutar de esa bendición y de todo lo que Jesús conquistó en la cruz del Calvario para nosotros. Lo comenzaremos a disfrutar no en esta vida, sino en una vida más allá de la muerte, o sea, en el reino de los cielos, en su presencia. Totalmente de esas bendiciones comenzaremos a disfrutarla en la presencia de Dios. Aquí en esta tierra disfrutamos de todo lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz parcialmente. Vamos a ver algunos ejemplos donde la Biblia llama cosas que son para el futuro y que la Biblia las escribe como si fuera ahora mismo. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, en el versículo 6, dice, el apóstol Pablo escribe y dice: y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice Pablo que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Pablo está escribiendo esta carta cerca del año 60 al año 62 desde Roma, en su primer encarcelamiento, y probablemente está sentado Pablo en una cárcel, en un calabozo, y está diciendo que está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y es que es algo que será para el futuro, que Dios lo ha propuesto, que es el plan de Dios, y que si Dios lo ha propuesto, si es el plan de Dios, nada ni nadie lo va a impedir. Dice también Efesios capítulo 1, versículo 3, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Sin embargo, estamos muchas veces sufriendo, pasamos por adversidades en la vida y tenemos que soportar el dolor, la enfermedad, etcétera, etcétera. O sea que todas esas bendiciones que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario, todo lo que viene a nuestra vida como beneficio de ser hijo de Dios, lo disfrutaremos totalmente en su mayor esplendor, en toda su plenitud. Lo comenzaremos a disfrutar cuando estemos en la presencia de Dios, y aquí en esta tierra de una forma parcial. Ahora, la Biblia también habla cosas acerca del diablo, y dice Colosenses capítulo 2, lo pueden buscar, Colosenses capítulo número 2, versículo 13 al 15, dice, Colosenses 2, 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y ahora dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, el diablo es cierto que está destruido, que está derrotado, pero no podemos subestimar que él sí tiene poder. Dice también en Hebreos 2:14, dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, aparentemente leemos ahí que el diablo ya está destruido, que él no puede hacer nada. Sin embargo, es una realidad, repito, que comenzaremos a disfrutar cuando estemos en la presencia de Dios.
Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de que el diablo sí tiene cierto poder. Romanos capítulo 16, versículo 20, ¿qué dice? Romanos capítulo número 16, versículo 20, dice así: y el Dios de paz aplastará, significa en el futuro, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esa parte del versículo. Entonces está hablando de algo que será en el futuro. No podemos subestimar que el diablo tiene cierto poder. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios 2:11, perdón. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces tenemos que estar preparados como iglesia, como hijos de Dios, porque es una lucha constante. Estamos hablando y estamos compartiendo de alguna forma de obrar del diablo, y estamos ahora entrando en que que el diablo usa los milagros para engañar. El diablo también hace milagros. También recordemos que el diablo es el diablo de Dios, que Dios está por encima de todo, que Él gobierna. Vamos a ver un ejemplo de cómo el diablo usa los milagros para desviarnos de los propósitos de Dios, y vamos a tomar como ejemplo el primer pecado de la historia, la primera tentación de la historia, Génesis capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver cómo el diablo también hace milagros y usa los milagros para desviar nuestra atención de Dios, para hacernos caer, para que pequemos contra Dios. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí vemos un milagro. ¿Ha visto usted alguna vez una serpiente hablar? ¿Verdad que no? Es un milagro. Y Satanás está tratando de llamar la atención de la mujer con un milagro que no viene de parte de Dios. Hoy en día vemos una serpiente y puede ser que nos dé temor. Sin embargo, ella hoy en día se arrastra, y es de la forma que es porque Dios sentenció su juicio contra la serpiente ahí en el jardín del Edén, después del pecado, cuando le dijo, sobre tu pecho andarás, comerás polvo, y pone enemistad entre la mujer, en la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Pero antiguamente la serpiente era diferente de lo que es hoy. Se arrastra por una maldición, pero antiguamente era diferente. No sabemos cómo era. Algunas personas dicen, y puede ser cierto, algunas personas dicen que la serpiente era todo un espectáculo, ver una serpiente, que era un animal preciosísimo de la creación, que volaba de un lugar a otro, porque incluso se han encontrado en algunas cuevas algunas pinturas de serpientes con alas. Y también en Isaías capítulo 14, les invito a buscarlo, Isaías capítulo 14, versículo 29, para que nuestro hermano José Ángel nos los lea. Isaías 14, 29. Vamos a ver cómo ahí habla también de una serpiente que vuela. Isaías 14, 29. ¿Qué dice? No te alegres, tú Filistea, toda por haberse quebrado la vara del que te hería, porque la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Serpiente voladora. Bueno, esto es probablemente la serpiente antes de la caída era un animal que volaba de un árbol a otro y que era todo un espectáculo presenciar la serpiente. Pero sí vemos
que Satanás está usando un milagro para llamar la atención de Eva y para hacerla pecar contra Dios. Otro ejemplo lo encontramos en Éxodo capítulo 7, podemos buscarlo todo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 7, para que nos demos cuenta que también Satanás usa los milagros para engañarnos. Éxodo capítulo 7, los versículos 8 al 13 dicen así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, diréis a Aarón, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara de delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces vemos aquí ahora que Dios hace un milagro y que Satanás, que es un imitador, también falsifica esos milagros. Satanás hace milagros. Cuidado, hermanos, porque hoy en día a los cristianos les encanta presenciar los milagros, les encanta presenciar las señales, y debemos tener discernimiento espiritual para saber cuándo esos milagros son de Dios y cuándo esos milagros no son de Dios. A las multitudes les gusta presenciar los milagros más que obedecer la palabra de Dios. Les gusta ser espectadores más que personas comprometidas con Dios y con su obra. El ejemplo lo vemos en los días de Jesús. En Juan capítulo 6, versículo 2, si lo buscamos ahí, nos daremos cuenta de cómo las multitudes salían y seguían a Jesús. En Juan capítulo 6, versículo 2 dice: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Jesús llegaba muchas veces a alguna ciudad y dice la Biblia que todos eran sanados. Y la gente seguía a Jesús para presenciar los milagros, para ver algo sorprendente, algo especial, pero no se querían comprometer con Dios. Si los milagros hicieran que las personas se volvieran a Dios, entonces pudiéramos decir que todo Israel, cuando salió de Egipto, entraría en la tierra prometida, tendría una buena relación con Dios, porque Dios diariamente hizo milagros entre el pueblo. Sin embargo, esos milagros no sirvieron para que todo Israel al 100% diera su corazón a Dios. Si los milagros convirtieran a la gente, todas las personas en los tiempos de Jesús, a las cuales Jesús hizo un milagro, a los cuales presenciaron un milagro, pudieron haber sido salvos, pudieron haber gritado algo diferente el día que gritaron contra Jesús: crucificadle, crucificadle. Ahora esta multitud sigue a Jesús por presenciar los milagros. Llevan aproximadamente 3 días siguiendo a Jesús por presenciar los milagros. Jesús alimenta a estas personas y dice la Biblia que eran como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y siguen a Jesús por presenciar los milagros. Pero cuando Jesús comienza a confrontarlos con la palabra de Dios, cuando Jesús comienza a decirle: yo soy el pan que descendió del cielo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ya las palabras que Jesús estaba diciendo sobre el Evangelio, sobre un compromiso con Dios, eran tan fuertes que la gente se apartaba. Dice Juan capítulo 6, los versículos 66 al 68, dice, Juan 6, versículos 66 al 68, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no querían andar con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ya cuando Jesús comenzó a confrontarlos con la palabra de Dios, ya muchos de esos a los cuales Jesús había hecho un milagro, estuvieron presentes, comieron el pan, ellos dejaron a Jesús, se retiraron. Hoy las personas van detrás de lo sorprendente, detrás de lo que suena como sobrenatural,
Y sí, creemos en un Dios todopoderoso que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, un Dios que sigue haciendo milagros, pero ese no es el centro del mensaje del Evangelio. No son los milagros son para confirmar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan en Marcos capítulo 2 cuando Jesús estaba en una casa, que había una gran multitud de personas y traen un paralítico entre 4 y lo bajan por el techo? La gente buscaba que Jesús hiciera un milagro en la vida de aquel paralítico, y Jesús viéndole le dice: tus pecados te son perdonados. Porque a eso es lo que viene Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. Tus pecados te son perdonados. Y luego Jesús, para que ellos supieran que Él tiene el poder para perdonar pecados, que Él es Dios, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. E hizo el milagro. El milagro es para confirmar la palabra de Dios, porque siempre va a haber una enfermedad que nos va a quitar de esta tierra. Siempre va a haber una enfermedad que nos va a causar la muerte y que tendremos que un día irnos de este mundo. Pero sí creemos en los milagros, sí creemos en un Dios todopoderoso que obra como Él quiere. Todos sabemos que Cristo hizo muchos milagros. Dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, Hechos 2:22, dice así, no lo busquen si quieren. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. O sea, está hablándole a la gente contemporánea, a la gente de su época, hablando acerca de los milagros que Cristo hizo entre ellos. Ahora, el anticristo va a falsificar los milagros de Cristo, va a tratar de imitar los milagros de Cristo y por obra y de Satanás. Dice la Biblia en 2 a los Tesalonicenses, y vamos a tratar de buscarlo todos, 2 a los Tesalonicenses, capítulo número 2, versículos 3 y 4, dice así. 2 a los Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera. Está hablando de la venida del Señor. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículos 9 y 10 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el diablo usa los milagros para desviarnos de los propósitos originales de Dios para nuestra vida? Dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Se dan cuenta que sí tiene poder? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no obedecieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se van dando cuenta cómo las señales, los milagros que están ocurriendo hoy en día y que han ocurrido a través de la historia, no todos se originan en Dios? Y la iglesia debe de tener discernimiento espiritual para poder saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Y Satanás usa los milagros para tratar de desviar nuestra atención del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, dirá el Señor Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado con los milagros. Jesús advierte a sus seguidores
sobre los milagros y son señales del fin. Dice Jesús en Mateo capítulo 24, y vamos a buscarlo todos. Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5. Dice Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo número 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículos 23 y 24. Entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, Satanás tiene diferentes maneras de engañarnos, y una de ellas es los milagros. Jesús está hablando en esta ocasión para sus discípulos, para creyentes. Dice el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús está hablando a sus discípulos. Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros. De manera que si fuere posible, no va a ser posible, pero si fuere posible, aún a los escogidos les va a engañar. Porque hoy en día somos muy dados a ir sobre lo sobrenatural, sobre los milagros. Y repito, sí creemos en un Dios que obra milagros, pero que ese no es el centro del Evangelio. Y la iglesia no es un lugar de espectáculo, la iglesia es un lugar para nosotros encontrarnos con Dios. Entonces, estamos hablando de métodos que usa el diablo para engañar, y él nos usa para engañarnos, es adulterar la palabra de Dios. Él trata de adulterar la palabra de Dios, usarla indebidamente. Satanás conoce las Escrituras, pero nunca la va a usar debidamente para llevar a cabo los planes, los propósitos de Dios para los cuales Él inspiró su palabra, que es en fin nuestra salvación. Pablo escribía inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo y le decía en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15, le decía: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y luego dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, etcétera, etcétera. Entonces ese es el fin de las Escrituras, la salvación. Vamos a ver un ejemplo ahí mismo en Génesis capítulo 3. Estamos tomando como ejemplo el primer pecado, la primera tentación. Génesis capítulo número 3, y vamos a ver cómo Satanás adultera la palabra de Dios. Ya había usado un milagro para llamar la atención de Eva, y ahora va a adulterar la palabra de Dios. Génesis capítulo número 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense, Dios dijo algo parecido, pero no es exactamente igual. Ahí está ampliando el Satanás la parte negativa, porque en el capítulo número 2, en el versículo 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Se dan cuenta? Dios dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y la serpiente bien le dice: con que Dios le ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto. No es lo mismo. Ahora Dios dice en el versículo 17 de Génesis 2: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Y Satanás está adulterando la palabra de Dios. Debemos tener en cuenta que las mentiras que más engañan no son las mentirotas, no son las mentiras grandes,
sino son las mentiras que más se parezcan a la verdad. La gente que falsifica dinero trata de que el billete se parezca al original y que sea casi exacto. Las personas que falsifican un cuadro, una pintura, tratan de hacerlo de manera tal que sea casi idéntico, igual en todos los sentidos al original. Y mientras más se parezca la falsificación al verdadero, más va a engañar. Entonces, las mentiras que más engañan son muchas veces medias verdades. Y Satanás es bien experto en usar medias verdades y en adulterar la palabra de Dios. Y Satanás conocía la palabra de Dios, y Satanás sigue conociendo la palabra de Dios, y con la palabra de Dios, Satanás, adulterando la palabra de Dios, trató también de tentar a Jesús. En Mateo capítulo 4, versículos 5 al 8, encontramos una de las tentaciones de Satanás a Jesús, y ahora le está tentando con la misma palabra de Dios. Dice Mateo 4, versículos 5 y 8, y nuestra hermana Leonor, que nos vaya buscando el Salmo número 91, Salmo 91, versículos 11 y 12. El Salmo 91, versículo 11 y 12. Fíjate a ver, Leonor, si puedes darte cuenta cuál es la parte que omite de ese salmo el diablo cuando le cita a Jesús las Escrituras. Dice Mateo capítulo número 4, versículos 5 al 8. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Puedes leer, Leonor, la parte que el diablo no citó? Que te guarden en todos tus caminos. Amén. Que te guarden en todos tus caminos. El diablo estaba tratando de que Jesús reclamara las bendiciones de Dios, la promesa de Dios, pero él fuera de los caminos de Dios. Porque dice el Salmo 91, versículos 11 y 12, dice que te guarden en todos tus caminos. Y Dios va a guardar a sus hijos, y sobre todo a Jesús, que es un pasaje para él, mesiánico. Le va a guardar, pero no podemos reclamar las bendiciones de Dios, las promesas de Dios para nuestra vida cuando nosotros estamos en desobediencia. Y el diablo está tratando de adulterar la palabra de Dios ahí con el propio Jesús. Dios nos ha advertido de falsos maestros que distorsionarían la verdad de las Escrituras. Y el apóstol Pedro, en su carta, en la segunda carta de Pedro, la iglesia siempre tuvo el temor de ser atacada tanto de fuera, pero también de dentro, de falsos profetas, de falsos maestros. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, los versículos 1 y 2, dicen lo siguiente, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Siempre el Espíritu Santo estuvo tratando de informar a la iglesia que habían y que vendrían tiempos peligrosos, tiempos cuando no sufrirían la sana doctrina, sino que iban a venir maestros conforme a sus propias concupiscencias y que iban a adulterar la palabra de Dios. Dice también, primera a Timoteo, capítulo 4, si quieren nada más lo escuchan. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Noten la expresión de este pasaje, y el Espíritu Santo hablando a nuestra vida dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se dan cuenta cómo otra forma de obrar del diablo para engañarnos es adulterando la palabra de Dios?
Es por eso que el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo y a otros para alentar a la iglesia a escudriñar las Escrituras, a predicar la verdad de la Biblia, a hacer énfasis en la palabra de Dios, en la verdadera doctrina de las Escrituras. Dice ahí en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13, el versículo 13 dice: entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Fíjate, noten ustedes cómo está poniendo a Dios y al Señor Jesucristo delante de Timoteo. ¿Para qué? Para que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Hermanos míos queridos, está profetizado cómo vendría Satanás para adulterar la palabra de Dios, cómo personas con malas intenciones iban a adulterar la palabra de Dios, y siempre está ahí el énfasis en que profundicemos en la palabra de Dios, en que no dejemos guiar nuestra vida por otra cosa, sino por la palabra de Dios. Entonces hemos visto que el diablo usa milagros para engañarnos, el diablo adultera la palabra de Dios para engañarnos, y también Satanás trata de incitarnos a que seamos guiados por las emociones, a que seamos guiados por la lógica humana, por nuestra mente humana, en vez de por la palabra de Dios. Vayamos nuevamente a Génesis capítulo 3 y vamos a darnos cuenta de ello. Génesis capítulo 3. Vamos a ver cómo Satanás trata de usar de que nosotros los seres humanos guiemos nuestra vida por las emociones, guiemos nuestra vida por la lógica, guiemos nuestra vida por nuestra mente, en vez de por la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5 dicen así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ya Dios había dicho: el día que comas de ese árbol morirás. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora Satanás está tratando de que Eva guíe su vida no por lo que ya Dios dijo, sino por la lógica, por sus emociones, por su mente humana, y le está diciendo: mira, lo que pasa es que Dios no quiere que nadie coma de ese árbol, porque si tú comes de ese árbol te vas a volver como Dios. ¿Qué pasa? Un día Dios comió de ese árbol y ahora es Dios. Y Él ahora no quiere que nadie más coma de ese árbol. Está tratando de guiar a Eva por su mente humana, por la lógica, en vez de por lo que ya Dios había dicho. Tenemos que tener presente de que Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. Adán fue creado después que Dios había creado todo lo demás. E incluso cuando Dios fue a crear a Eva, hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Cogió una de sus costillas e hizo a Eva. Es decir, que ellos no vieron a Dios crear nada. Aceptaban muchas cosas por la fe. Tenían una relación personal con Dios. Eran perfectos en todo. Creación de Dios. Sin embargo, aquí ahora el diablo está tratando de poner la duda. Está tratando de que ellos no hagan caso a la palabra de Dios y que comiencen a guiar su vida por la lógica, por las emociones, por la mente humana. Satanás engañó a Eva. Y tenemos un vivo ejemplo en la historia de David
no lo vamos a buscar, está en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. El primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Y dice la Biblia que Satanás incitó a David a hacer un censo. Y David hizo un censo. Censó su pueblo, censó su ejército. Y ahí eso fue algo que desagradó a Dios. Porque David comenzó siendo un pequeño, un joven, que cuando enfrentó al gigante, él dijo: yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Y fue con el poder y la fuerza de Dios a enfrentar al gigante. Y Dios le dio la victoria. Sin embargo, ahora que había sido rey, Dios le había hecho el rey de toda la nación de Israel. En este momento de la historia, que tiene un vasto ejército, un fuerte ejército, él estaba tratando de ver el número de su ejército para gloriarse y poner su confianza en el número de su ejército y no en el poder y la fuerza de Dios. Y fue algo que Satanás lo incitó y él cayó en un pecado porque quiso ser independiente de Dios. Dios, no te necesito, puedo guiar este ejército, este país por mí mismo. Hay muchas doctrinas hoy en día que se predican como si fuera una verdad de la Biblia y no son verdades bíblicas y que solamente tienen su base en la lógica, solamente tienen su base en las emociones, solamente tienen su base en la mente humana. Por ejemplo, hoy en día hay sectas, sobre todo los testigos de Jehová, que predican que el infierno no existe. Ellos dicen, bueno, la Biblia dice que Dios es amor, y si Dios es amor, comienzan a guiarse por la lógica, no por lo que Dios dice en su palabra. Si Dios es amor, Él ama a todo el mundo. Y si Dios ama a todo el mundo como un Dios que es amor, va a permitir de que hayan personas en el infierno por toda la eternidad pagando por sus culpas. No, eso no puede ser. Y guían su vida por las emociones, por la lógica, por su mente, en vez de por lo que dice Dios en su palabra. Y así hay muchas doctrinas que hoy en día son aceptadas, pero no tienen base bíblica, sino en la lógica. Entonces hemos visto que Satanás usa los milagros para engañarnos. Satanás usa y adultera la palabra de Dios para engañarnos. Satanás trata de hacernos incitar, nos incita para que nosotros guiemos nuestra vida por las emociones, por la lógica, por nuestra mente, en vez de por la palabra de Dios. Y también Satanás trata de que nosotros los seres humanos guiemos nuestra vida por nuestros sentidos, en vez de por la palabra de Dios. O sea, que guiemos nuestra vida por la visión, por la audición, por el olfato, por el tacto, por el gusto, en vez de por la palabra de Dios. Y vamos a ver un ejemplo en Génesis capítulo 3, versículo 6, la parte A y B de este versículo, dividiendo este versículo en tres partes, la primera parte y la segunda parte. Dice Génesis 3, versículo 6, las primeras dos partes dice: y vio la mujer, ahí está trabajando la visión, y vio la mujer, primero estaba escuchando a Satanás, el oído, y después, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó el tacto, lo olió, el olfato, y tomó y comió de su fruto, el gusto. Ahora, aquí vemos que los sentidos de Eva le impulsaban a seguir hacia adelante, le decía que estaban en lo correcto y puso la palabra de Dios en segundo lugar, en último lugar en su vida, y se dejó guiar por sus sentidos, por el oído, por la visión, por el olfato, el tacto, el gusto. Y Satanás trata de que nosotros guiemos nuestra vida por los sentidos en vez de por la palabra de Dios. Siempre me gusta un ejemplo y lo uso mucho, y porque noto que puedo expresar mejor lo que quiero decir usando este ejemplo en la Cueva de los Verdes en Lanzarote. Cuando uno visita la Cueva de los Verdes, al final de esa visita, uno ve una cosa y uno dice, ahí hay esto, y sin embargo no está. Le hacen a las personas que visitan la cueva, le hacen como un llamado, decirle, mira, no transmitan lo que ustedes están viendo aquí, porque esto es algo que gusta a las personas, para no decir el secreto, algo así, y no lo voy a decir. Voy a poner otro ejemplo. En la laguna, cuando fuimos en una ocasión, un grupo de hermanos, a visitar la laguna, estuvimos en un lugar que es un mirador, y cuando estuvimos encima y mirábamos hacia el otro lado de la montaña,
veíamos nubes, no se veía nada. Entonces nuestra visión podría decir, ahí no hay nada. Sin embargo, al otro lado de la montaña había toda una ciudad, estaba el mar después de fondo, y bueno, todo lo que existe del lado allá de la laguna. Sin embargo, nuestros sentidos pueden engañarnos, la visión puede engañarnos, creer que ahí hay eso y sin embargo no hay. No podemos guiar nuestra vida por nuestros sentidos. Tenemos que guiar nuestra vida por la palabra de Dios. En los Estados Unidos hace unos años se hicieron unos estudios de algunos accidentes aéreos y concluyeron, porque cuando miraban y veían la caja negra, veían todos los dispositivos por los cuales el piloto usa para volar, veían que todo estaba bien. Y llegaron a una conclusión de que la mayoría de ellos entraba, por ejemplo, en niebla y dejaba de ver, y eran pilotos que estaban entrenados en volar, pero con visión, viendo. Sin embargo, cuando entraban en la niebla, pues no querían guiar su vida por los sentidos en vez de por lo que el piloto automático les decía. Ellos, para su conciencia, creían que el piloto automático estaba roto, no estaba dándole las coordenadas bien y cogían rumbos diferentes y tenían un accidente. No sé si logro explicarme. Tenían un accidente porque guiaban el avión por su lógica, por sus sentimientos, en vez de por el piloto automático. Nosotros como cristianos debemos guiar nuestra vida por lo que Dios dice en su palabra. No podemos guiar nuestra vida por nuestros sentidos humanos. Y en último lugar, es la última forma que traigo para compartir y que Satanás usa para engañar a personas, es a través de las personas. Satanás usa a personas para tentar a otras personas. O sea, guiarnos por lo que otros dicen en vez de por la palabra de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día no escudriña la Biblia, pero si lo dijo fulano de tal, lo creen? Si lo dijo un reformador tal, lo creen. No importa lo que diga la Biblia, pero nosotros nos quedamos con lo que la Biblia dice, no con lo que dijo fulano, ni con lo que se predica por tal lugar, ni fulanito de tal dijo, lo que dice la Biblia. Vamos a ver un ejemplo, ahí en Génesis capítulo 3, versículo 6, la parte final. Ya Eva ha comido del árbol y dice, Génesis 3, 6, la parte final dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, Eva después de haber comido, le dio a Adán, y Adán comió también de la fruta prohibida. Es decir que Satanás usa a personas para tentar a otras personas. Dice 1 Timoteo 2:14 que Adán no fue engañado sino la mujer. Dice 1 Timoteo 2:14. Las cartas de Pablo, muchas de ellas eran para corregir deficiencias que personas con mala doctrina venían tentando a las iglesias. Muchas de las cartas de Pablo llegaba a un lugar, plantaba una iglesia, predicaba el evangelio, dejaba una pequeña congregación marchando, pero detrás del apóstol Pablo venían personas enjudaizando, llevando a la gente a la iglesia al judaísmo, diciéndole que tenían que guardar la ley, que tenían que circuncidarse, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cómo Satanás usa a personas para hacer tentar a otras personas? Y en Gálatas capítulo 6, les invito a buscarlo. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el 10 dice Pablo a la iglesia de los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo las cartas, muchas de ellas, las cartas del apóstol Pablo, eran para corregir deficiencias? Porque Satanás usa personas para tentar a otras personas. Es por eso, hermanos míos queridos,
que Dios hace tanto énfasis en que profundicemos en su palabra. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, dice Jesús en Juan 5:39. Dios también le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces haré prosperar tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. Josué 1:8. También el salmista escribió y dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y después dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, dice el salmista en el Salmo 1, versículo 1 al 3. En el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En Hebreos 4, 2 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, filtrar todo lo que se dice por ahí por la palabra de Dios, como hicieron los cristianos de Berea, que iban a las Escrituras a ver si lo que Pablo decía era cierto o no. Hermanos, Satanás actuó así en el huerto del Edén. En la actualidad usa estos métodos, y en los tiempos finales Satanás usará en mayor escala todos estos métodos que hemos hablado. Todo lo que vamos a hacer debemos filtrarlo por la palabra de Dios, en vez de dejarnos engañar por los milagros, en vez de dejarnos engañar por la lógica, en vez de lo que nuestros sentidos nos insten a realizar, en vez de lo que otros digan. Debo siempre buscar qué dice Dios en su palabra. Quisiera terminar haciéndoles una exhortación a un curso que se está dando en nuestra iglesia, que es de gratis, que es muy bueno, que es muy bíblico, y que es el curso Emaús. Si nosotros apartamos un tiempito de la semana, unos minutos de la semana, para crecer espiritualmente, para alimentar nuestra alma,